En Romanos 12 vemos la justicia de Dios en la vida diaria. El don de la justicia salvadora de Dios conduce a una nueva vida. Pablo explica algunos resultados prácticos de la misericordia salvadora divina. Hoy estamos en nuestro día 181 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día, Padre. Te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Danos la sabiduría, Señor, para poder meditar en tu palabra, retenerla en nuestras mentes, corazones y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Romanos 12. Actitud consecuente del creyente. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Nuestros deberes cristianos, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloren. Tengan el mismo sentir unos con los otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Para reflexionar. Después de explicar profundamente el plan de redención, Pablo gira hacia la aplicación práctica de la vida de los creyentes. Él, por lo tanto, que utiliza al inicio del versículo 1 es clave porque conecta la doctrina con la vida cotidiana. Aquí vemos que la fe bíblica nunca se queda solo en conocimiento, conceptos o declaraciones correctas. Una fe verdadera se encarna en la vida diaria. La doctrina que Pablo ha desarrollado en los primeros 11 capítulos ahora debe tomar forma en la manera en que pensamos, adoramos, servimos, amamos y respondemos al mundo. Romanos 12 no es simplemente un llamado a hacer más cosas para Dios, es el llamado a vivir como hombres y mujeres rendidos a Cristo, gobernados por su verdad y formados por su palabra. Después de contemplar la misericordia de Dios, la respuesta lógica no es una obediencia fría y forzada, sino una obediencia gozosa.
La verdadera comprensión de la gracia de Dios nos impulsa a una vida de adoración, no solo en palabras, sino en la entrega completa de nuestro ser. Pablo no apela primero a la culpa, al temor o al deber, apela a las misericordias de Dios, es decir, a la luz de todo lo que Dios ha hecho. Entreguémosle toda nuestra vida. Primero recibimos gracia, luego respondemos en adoración. Pablo nos exhorta a que en vista de las misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Este sacrificio es vivo porque Cristo nos ha dado nueva vida. Es santo porque hemos sido apartados para Dios y es agradable porque es ofrecido en gratitud, no como una carga. En el Antiguo Testamento el sacrificio moría sobre el altar, pero ahora Pablo habla de un sacrificio vivo, una vida entera puesta delante de Dios, no para ganar perdón, porque Cristo ya lo hizo, sino que hemos sido alcanzados por misericordia. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo significa que Dios no quiere solo una parte espiritual de nosotros. Él quiere toda nuestra vida, lo que pensamos, lo que miramos, lo que decimos, cómo usamos nuestro tiempo, cómo respondemos cuando nadie nos ve, cómo servimos, cómo descansamos, cómo amamos y cómo obedecemos. Esto es lo que significa vivir como personas rendidas a Cristo, no ofrecerle solo una parte de nuestra vida, sino todo lo que somos, nuestro cuerpo, mente, deseos, tiempo, decisiones, servicio y relaciones quedan delante de Él como una respuesta de adoración. No obedecemos para ganar su favor, obedecemos porque ya fuimos alcanzados por su misericordia. Esa es la obediencia gozosa que nace de la alegría. El acto de adoración es racional, es lógico, basado en una comprensión clara de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Esto va más allá de un ritual externo, es una respuesta consciente y voluntaria a la gracia transformadora de Dios. Si entendemos el Evangelio correctamente, la entrega total no es exagerada, es lógica. Lo irracional sería recibir tanta misericordia y seguir viviendo para nosotros mismos. Por eso, la adoración verdadera no se limita a un momento, una canción o una reunión. Se expresa en una vida diaria rendida delante de Dios. Romanos 12 nos recuerda que toda la vida cristiana es adoración, cómo pensamos, cómo decidimos, cómo hablamos, cómo usamos nuestros dones y cómo amamos a los demás. No debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Aquí Pablo utiliza la palabra griega metamorfosis, lo que implica un cambio profundo desde el interior, obra que solo el Espíritu Santo puede realizar mediante la palabra de Dios. El mundo no solo nos invita a pecar, también intenta formarnos. Nos enseña qué es lo que debemos amar, temer, admirar, perseguir y cómo definirnos. Por eso Pablo no solo nos llama a dejar ciertas conductas, sino a no conformarnos al molde de este siglo. Necesitamos ser personas gobernadas por su verdad, no por las voces cambiantes de nuestra cultura. No podemos vivir con una mente formada por el mundo y esperar una vida rendida a Cristo. La renovación de la mente no es un simple cambio de información, es formación del corazón. La palabra de Dios reordena nuestros pensamientos, afectos, deseos y prioridades para que podamos discernir lo que agrada al Señor. No se trata de maquillar conductas, sino de ser transformados desde dentro hacia afuera. La vida cristiana no es solo portarnos mejor, sino ser hechos cada vez semejantes a Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo y la verdad de su palabra. En los versículos 3 al 8, Pablo nos llama a usar los dones que Dios nos ha dado con humildad, sabiendo que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Una vida rendida a Cristo no se vive de manera aislada. La gracia que nos transforma también nos coloca dentro de un cuerpo y nuestros dones no fueron dados para servir, edificar y amar a la iglesia, no para construir una plataforma personal. Ningún miembro es más importante que otro. Cada uno tiene un papel único y todos los dones son igualmente valiosos en el plan de Dios. La humildad es, de esta manera, una de las marcas de un verdadero creyente.
Por eso Pablo nos llama a pensar con cordura, porque la renovación de la mente también transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Ya no necesitamos inflarnos por orgullo ni escondernos por falsa humildad. Podemos reconocer lo que Dios nos ha dado, pero también recordar que todo lo recibimos por gracia. Como un cuerpo en que cada parte es necesaria para el funcionamiento, los creyentes debemos trabajar en armonía, usando los dones para la edificación mutua. No se trata de competir, sino de cooperar con un espíritu de unidad en medio de la diversidad. Es por eso profundamente importante para la vida de la iglesia. No todos tenemos el mismo don, la misma función o la misma capacidad, pero todos somos necesarios dentro del cuerpo. Dios no nos dio dones para compararnos, competir o buscar reconocimiento, sino para servir con fidelidad en el lugar donde Él nos ha colocado. Pablo nos anima a no excusarnos pensando que no tenemos suficientes habilidades o dones para exhortar, para consolar o servir. Solo necesitamos un corazón dispuesto. Sea cual sea nuestro don, enseñar o servir, Dios espera que lo usemos para su gloria y para el bien de su iglesia. No debemos excusarnos pensando que no tenemos nada que ofrecer. Dios nos ha dado dones por gracia y nos llama a usarlos con humildad, fidelidad y dependencia a Él. No se trata de hacer lo mismo que otros hacen, sino de obedecer con gozo en aquello que Él nos ha confiado. Pablo nos deja esta exhortación en una idea abstracta. Después de hablarnos de sacrificios vivos, mente renovada y dones usados con humildad, nos muestra cómo se ve una vida gobernada por la verdad de Dios en lo cotidiano. Se ve en un amor sin hipocresía, en aborrecer lo malo y aferrarnos a lo bueno, en honrarnos unos a otros, en servir con diligencia, en gozarnos en la esperanza, en ser pacientes en la tribulación, en perseverar en la oración, en practicar la hospitalidad, en bendecir incluso a quienes nos persiguen, en no pagar mal por mal, en procurar vivir en paz, en no tomar venganza, en vencer el mal con bien. Esta es la fe que se encarna en la vida diaria. No es una espiritualidad de palabras solamente, sino una vida entera bajo el señorío de Cristo. Romanos 12 nos muestra que una vida rendida no se mide solo por lo que sabemos, sino por cómo amamos, cómo servimos, cómo respondemos al sufrimiento, cómo tratamos a quienes nos hieren y cómo reflejamos a Cristo en lo ordinario. También nos recuerda que la doctrina nunca fue dada para quedarse en la mente sin tocar la vida. Después de 11 capítulos llenos de misericordia, gracia, justificación, adopción, soberanía y rendición, Pablo nos dice, ahora vivan a la luz de esto. La respuesta al Evangelio no es una vida perfecta, pero sí una vida rendida, una vida que no se conforma al mundo, una mente renovada por la palabra, un corazón formado por la verdad, dones usados con humildad, amor sincero, obediencia gozosa, servicio fiel, una fe que se encarna en la vida diaria. Y nunca olvidemos, no vivimos así para que Dios nos ame, vivimos así porque fuimos alcanzados por su misericordia. Esa es la adoración lógica, esa es la vida rendida, ese es el llamado de Romanos 12. Para meditar, ¿qué áreas de mi vida todavía estoy tratando como mía en lugar de presentarla delante de Dios como parte de una vida rendida a Cristo? ¿Qué voces, deseos o patrones del mundo están modelando mi mente más que la palabra de Dios? ¿Cómo se está encarnando mi fe en lo cotidiano, en la manera en que amo, sirvo, respondo al sufrimiento y uso los dones que Dios me ha dado? Mucho que pensar, ¿cierto? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 181. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.